Buenos días, niños. Hoy lunes 10 de agosto empezamos nuestras clases nuevamente después de esta semanita de vacaciones que hemos tenido, ¿verdad? Continuamos estudiando, ¿cierto? Los cursos que nos corresponden. El día de hoy tenemos el curso de comunicación y el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya anteriormente lo hemos visto, ¿no? Pero el día de hoy vamos a aprender algo más acerca de este tema. ¿Cuál es nuestro tema? Es los elementos, ¿no?, de la narración. Vamos a ver, nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad?, lo que era la narración, que es un relato, una historia que puede ser escrita, puede estar escrita, ¿no?, o puede ser contada de forma oral, es decir, hablando, ¿no? Y una narración puede ser de hechos reales que de verdad pasen, o si no, de hechos ficticios, imaginarios. También habíamos visto que la narración, ¿no?, la estructura era inicio, ¿verdad? Cómo inicia nuestra historia. El nudo, ¿verdad?, es el problema, una situación que presenta, ¿no?, nuestra historia. Y el desenlace, ¿verdad?, cómo termina nuestra historia. El día de hoy vamos a conocer los elementos de la narración, qué elementos vamos a encontrar, ¿no? Y el primer elemento que encontramos son los personajes. Los personajes vienen a ser de quienes, ¿ya?, se va a hablar en la historia. Pueden ser personajes principales, ¿no?, o personajes secundarios. De acuerdo con mi historia, mis personajes pueden ser, por ejemplo, seres humanos, ¿verdad?, personas, ¿no?, niños de repente. Pueden ser animales por ahí, ¿no? Incluso pueden ser objetos, ¿verdad?, objetos inanimados, por ejemplo, ¿no? Algún objeto, ¿cierto?, que yo le voy a dar características, cualidades también humanas, también va a ser mi personaje. Principales, ¿por qué? Viene a ser de quién se trata principalmente la historia. Y los secundarios, ¿no? Puede haber varios, o puede haber un solo personaje secundario, ¿no? Van a ser de quiénes más se habla, quiénes más intervienen en nuestra historia. Vamos a ver otro elemento. Tenemos por acá el tiempo. ¿Ya? Se refiere a en qué tiempo se relata, en qué tiempo pasa esta historia. Y según eso, puede ser, ¿no?, en tiempo pasado, cuando mi historia ya pasó, ¿cierto? En tiempo presente, de repente cuando yo la voy a contar como si recién ahorita me está pasando. O en tiempo futuro, cuando yo la voy a contar, cuando la voy a narrar, como si fuera recién a pasar la historia. Tenemos otro elemento por acá. Tenemos el lugar, ¿verdad? El lugar viene a ser, ¿qué cosa? ¿Dónde se va a desarrollar mi historia? El lugar puede ser también, de acuerdo a mi historia, puede ser real. Por ejemplo, un bosque, una casa, el parque de repente, no, la playa, etcétera. Algo real. O ficticio, por ejemplo, un lugar imaginario, ¿cierto? Si mi narración es ficticia, ¿no?, el lugar donde se desarrolle también va a ser ficticio, va a ser imaginario. Y por último, tenemos ¿qué cosa? Tenemos las acciones, ¿ya? ¿Qué vienen a ser las acciones? Las acciones vienen a ser, por acá lo tengo en mi cartelito, vienen a ser los hechos que suceden en la narración. Es decir, mi narración, conforme yo la voy contando, conforme yo voy explicando, mencionando, ¿verdad?, voy a ir relatando los sucesos, es decir, acciones, ¿no?, qué va pasando primero, luego qué pasa, ¿verdad? Según mi historia, yo voy a tener varias acciones, ¿ya? Varios sucesos, varios hechos que hay dentro de mi narración. Ahora, todas las historias, todos los relatos, todas las narraciones tienen estos personajes. Sí,
todos van a tener personajes. De repente tengo en mi narración solamente personaje principal. De repente no hay secundarios. Puede ser, pero siempre va a haber personajes. El tiempo también siempre va a estar o en tiempo pasado, presente o futuro, ¿ya? Y el lugar también, siempre nuestra narración, ¿ya? Va a estar, ¿qué cosa? Ubicada en un determinado lugar, que puede ser real o ficticio, y pues las acciones, ¿verdad? Es lo que va a suceder, lo que nosotros vamos a ir contando en nuestra narración. Muy bien, chicos. Ahora vamos a trabajar con nuestro libro de comunicación y vamos a leer un pequeño texto. Muy bien, chicos, vamos a trabajar, ¿ya?, con nuestro texto, nuestra pequeña historia, en la página 68. ¿Ya, chicos? Vamos a leer, a ver qué dice. El título de esta historia, de esta lectura, es El bosque herido. Dice: un día, Pepe salió de paseo con sus padres. Cerca del camino observó que estaban quemando maleza. Le preguntó a su papá: ¿por qué hay gente que maltrata el ambiente? Porque no saben el daño que le están ocasionando, le respondió su padre. ¿Por qué no les explicamos que debemos cuidar el ambiente como si fuera nuestra propia vida? Pepe observó cómo algunos animalitos huían del calor. Pájaros, ardillas, mariposas, todos buscaban refugio. Hasta una culebra se arrastraba hacia la carretera para salvar su vida. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales, se quemó una gran parte. Fue destruido por el hombre en lugar de cuidarlo. Ya no habría más nidos para los pájaros, ni follaje para los animales. Sus ramas verdes y brillantes ya no se extenderían en el abanico verde y colorido del bosque. A los pocos días, Pepe observó en un rincón cómo se asomó una pequeña hojita verde. Era una semilla de arbolito. Se había alimentado de las aguas subterráneas de la madre tierra. A su lado, otras semillitas dormían plácidas, pero pronto despertarían. No todo se había perdido. La naturaleza empezaba de nuevo su ciclo vital. Los arbolitos irían despertando poco a poco e irían creciendo. Lo demás lo harían el sol y el agua. Una esperanza nacía. El bosque volvería a ser lo que antes era, un remanso de paz y naturaleza para los animales silvestres. El bosque ya no estaba herido, renacía feliz. Hemos leído, ¿ya?, nuestro texto, nuestra pequeña historia, en la página 68 del libro de comunicación. Muy bien, chicos, ya hemos leído, ¿verdad?, nuestro texto. Ustedes también en casita busquen la página de su libro, página 68, y lo van a leer. ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy? Como ya hemos leído esta pequeña historia, esta pequeña narración, vamos a, en nuestro cuaderno, ya, escribir cuáles son los elementos de esta historia, de esta narración. Es decir, vamos a escribir quiénes serán los personajes de esta historia. Nos está hablando acerca de un niño, ¿verdad? Y también menciona a su papá. ¿Quién será el personaje principal? ¿Quién será el personaje secundario, verdad? Luego, el tiempo. ¿En qué tiempo está narrada, está contada esta historia? ¿Qué será? ¿Estará en tiempo futuro? ¿Así? ¿Estará en tiempo presente o estará en tiempo pasado? ¿Ya? También el lugar, ¿cierto? Es una historia que nos está hablando de algo que de verdad ha pasado, ¿cierto? Entonces el lugar es, ¿qué cosa? Es real, ¿verdad? ¿Qué lugar nos mencionaba? Una casa, un campo. ¿Qué nos mencionaba? ¿Ya? También vamos a escribir. Y vamos a mencionar, ¿ya?, algunas acciones, ¿ya?, de forma breve, con sus propias palabras, ¿ya?, que
cuenten los sucesos de esta historia. Es decir, qué pasaba primero, luego qué pasó después, algo más, ¿cierto? Así, en guioncitos vamos a mencionar las diferentes acciones, ¿ya? Que podemos observar, que podemos encontrar en nuestra narración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir en nuestro cuaderno, ¿ya? Nuestro título, el título de la lectura. ¿Cómo se llamaba la lectura? Era El bosque herido, ¿verdad, chicos? Y luego vamos a mencionar que los personajes, el tiempo, el lugar y las acciones de esta historia, ¿verdad? Hemos visto que esta es una historia muy bonita, ¿no? Algo que pasa, que no debería pasar, pero que pasa con frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué cosa? Por el descuido muchas veces del hombre, ¿no? Ya que esta situación que pasó aquí en nuestra historia, ¿cierto? Se ocasionó, ¿por qué? Por el hombre, ¿verdad? Muy bien, chicos, entonces esta es la actividad que vamos a trabajar el día de hoy. Ya también más tarde, cuando nos conectemos a las 3, vamos a seguir trabajando, ¿ya? Con esta lectura, ¿cierto? Con nuestro texto que hemos leído. Muy bien, chicos, entonces los espero a las 3. Cualquier duda, ya algo que no hayan entendido, no olviden en consultarme, escribirme. Y a las 3 nos reencontramos.